Muy buenas tardes para todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia con énfasis en relaciones económicas internacionales y bienvenidos sean todos ustedes a este webinar de Entendiendo el mercado accionario, sobre todo pues con respecto al porcentaje de R. Williams. Bueno, más que todo entender el mercado accionario el día de hoy vamos a ver es cómo se está comportando efectivamente la libra con respecto al dólar utilizando este indicador tipo oscilador. Entonces, pues primero que todo me gustaría saber si me están escuchando sin ningún problema y adicionalmente si están viendo la presentación sin ningún inconveniente. Entonces, los invito a los asistentes que efectivamente que me puedan pues compartir efectivamente esa información para pues a dar inicio con respecto a este webinar que la verdad me parece bastante interesante, sobre todo que es un indicador que normalmente los traders utilizamos día a día, pero que muy pocos tenemos la paciencia como de realmente entender cómo vamos a utilizar este indicador. Entonces, si me pueden colaborar con esa información, sería bastante pues interesante o menos que todo útil para dar inicio con respecto a este webinar. Igualmente es necesario que nosotros hablemos un poco más con respecto al distrito financiero. Igualmente muy buenas tardes para a ti, María. Me alegra que se esté escuchando bien sin ningún problema. Y adicionalmente también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando. Mientras ustedes me van colaborando con esos datos, es importante que hablemos nosotros más un poco más del distrito financiero, el DFX. Somos una empresa que surge en el 2011 con la finalidad de brindarle a todas las personas que quieren empezar a formarse eh, como traders con la finalidad que efectivamente que quieren tener más conocimientos, quieren saber más con respecto a los mercados de capitales, pues sin duda alguna nosotros somos una empresa que surge con la finalidad de brindar estos tipos de conocimientos y adicionalmente formar a personas que quieren efectivamente tener esta formación como traders. Entonces, pues saludo María, nos está sintonizando desde Chino, Córdoba, un saludo para ti. Saludo a Valentina que nos está sintonizando desde Restrepo, Villavicencio. Meta, un saludo para ti. Valentina, también saludo a Cindy que nos está sintonizando desde Bogotá. Andrés que nos está sintonizando desde Madrid. Wow, Madrid, España. Un muy buenos días para ti, Andrés, porque pues ya por temas honorarios. Me alegra pues saber de tu sintonía. Y adicionalmente, mientras se van reportando, igualmente quiero mencionarles un poco más de nosotros, el Distrito Financieros. Un saludo a Juan Felipe desde Cundinamarca. Saludos para ti también, Juan Felipe. Un gusto volverte a tener en sintonía. Y adicionalmente, pues en la página de nosotros del Distrito Financiero van a poder encontrar toda nuestra información, desde quién somos nosotros, así como efectivamente toda la información de nuestros webinars, seminarios. De hecho, en la parte de los cursos, ustedes van a poder encontrar toda la información de los cursos que nosotros ofrecemos para formar traders, que pues la verdad es un valor agregado bastante importante y bastante interesante que les va a funcionar, sobre todo para aquellas personas que quieran saber más del mundo del trading, que quieran saber más de nuestros cursos. Pues tenemos aquí toda la información con respecto a nuestros cursos virtuales, a nuestros cursos presenciales, obviamente por temas de el COVID-19, del nuevo coronavirus, pues no podemos tener una cobertura por parte de nuestros cursos presenciales, pero igualmente sí tenemos una constante cobertura con nuestros cursos virtuales por si quieren saber. Entonces, pues ahí les dejo toda la información de nuestra página, www.eldfx.com, y no siendo más, pues vamos a dar inicio con respecto al webinar del día, en el cual vamos a hablar un poco más, o vamos a estar sobre todo hablando y mencionando con respecto al indicador del porcentaje R de Williams, que la verdad pues es un indicador bastante popular por los traders, sobre todo para poder identificar de una mejor manera lo que son los mercados tendenciales. Entonces, claro, entonces cuando nosotros hablamos para identificar los mercados tendenciales, nos podemos llegar a cuestionar o a preguntar si este indicador funciona solamente en estos tipos de mercado. De hecho, es como importante y relevante que nosotros entendamos que en primera mano nosotros vamos a poder encontrar cuatro tipos de indicadores, los cuales vamos a tener efectivamente los indicadores tendenciales,
que para algunos entraría este indicador, dado que nos va a ayudar a identificar la tendencia, pero de hecho, una de las características de estos tipos de indicadores de tendencia es que se ubican en el gráfico principal o normalmente o comúnmente se grafican sobre los precios de las cotizaciones. Entonces, claro, esto ya nos da efectivamente esa información de que es un gráfico que nos va a indicar cómo se están comportando las cotizaciones. Bueno, un indicador que nos va a decir cómo se están comportando los indicadores, bueno, la tendencia, pero la realidad es que no es un indicador tendencial cuando hablamos del porcentaje R de Williams, sino que estamos hablando de un indicador de momento. ¿Por qué se debe eso? Porque el indicador, el porcentaje de Williams, lo que nos está diciendo es cómo se está comportando la vitalidad en el activo. A pesar de que una función secundaria sea muy útil para poder identificar tendencias, la principal función por la cual fue creada este indicador es para efectivamente identificar cómo se está comportando esa vitalidad, es decir, el comportamiento o ese enfrentamiento entre compradores y vendedores sobre los activos. Entonces nosotros el porcentaje de Williams lo podemos indicar como efectivamente un punto de momentum, igualmente como cualquier indicador tipo oscilador, lo que nos va a colaborar es efectivamente a identificar divergencias, como digamos efectivamente los osciladores, ayudarnos a encontrar divergencias en las cotizaciones, pero también vamos a poder tener indicadores de fuerza, que son los que normalmente nos determinan cómo se está comportando la fuerza en la tendencia. De hecho, hay algunos indicadores de fuerza que se la llevan bastante bien con el porcentaje R de Williams, y adicionalmente vamos a poder encontrar indicadores cíclicos, que son los que nos describen cómo se están comportando las fluctuaciones en las cotizaciones. Entonces, claro, ya aquí nosotros podemos entender que existen 4 tipos de indicadores, pero ahora nosotros tenemos que llegar a pensar un poco más allá. Es decir, cuando nosotros hablamos de los indicadores técnicos, nosotros tenemos que recordar que estos hacen parte del análisis técnico, el cual nos determina, o lo que nos está tratando de mencionar es efectivamente cómo se está comportando las cotizaciones desde el análisis de los precios, es decir, que los precios nos están dando toda la información, y adicionalmente lo importante es realizar el dicho de el estudio de ese precio y efectivamente realizar la abstracción necesaria para poder identificar cuál pueden llegar a ser los movimientos que se van a presentar a continuación en las cotizaciones. Entonces, claro, aquí es donde normalmente nosotros vamos a poder ver e identificar gráficos, tendencias, indicadores y osciladores. También vamos a poder aplicar la teoría de Down, los cuales todo eso hace parte, tanto del análisis chartista, sobre todo pues formaciones de velas, formaciones de patrones, y adicionalmente vamos a tener en cuenta ese punto del análisis cuantitativo. Pero luego vamos a tener el análisis fundamental, que no significa que con este indicador no lo vamos a tener en cuenta. De hecho, ¿por qué les estoy mencionando este aspecto del análisis técnico y el análisis fundamental? Primero, para recordarles que efectivamente los indicadores hacen parte del análisis técnico, pero más que todo es que siempre vamos a poder realizar un análisis de mercado teniendo en cuenta la unificación, no el enfrentamiento del análisis técnico con respecto al análisis fundamental. Cuando nosotros hacemos la combinación de estos estudios, pues vamos a tener mayores estudios para efectivamente tomar decisiones con mucho más peso aún. Entonces, por eso efectivamente les hago la mención de este tipo de análisis, y sobre todo porque nosotros vamos a poder encontrarnos de aquí en adelante con diferentes errores, que son efectivamente los errores comunes que cometemos los traders. Entonces, claro, la idea es que ustedes igualmente no se preocupen, que vamos a pasar más adelante con el indicador, pero la idea es que al momento en que ustedes ya empiecen a utilizar el análisis técnico, el análisis fundamental, no cometan los siguientes errores, que son efectivamente esas consecuencias que los traders, o esas fallas que los traders podemos incurrir, sobre todo al momento que estamos empezando en los mercados de capitales. Primero, no conocer los indicadores. Esto sin duda alguna es una falla bastante fuerte, y es por eso que a través de estos webinars la idea es que todos ustedes se empiecen a formar y digamos que empiecen a tener todos los conocimientos necesarios para, sin duda alguna, conocer los indicadores y utilizarlos en sus diferentes análisis, en sus diferentes estrategias, teniendo en cuenta este factor único y inequívoco, es que todo se hace a través del backtesting. Es decir, empezar a hacer backtesting. Uno de nuestros errores más comunes es que no estamos acostumbrados en realizar efectivamente estas pruebas, que la idea cuando nosotros empezamos a implementar
cada uno de los indicadores es que efectivamente los empecemos a utilizar a través de la prueba y el error. Entonces, claro, esto lo vamos a hacer a través del backtesting, no esperar la confirmación de una señal, es decir, que al momento que ustedes estén implementando dos o más indicadores, por favor, siempre contemplen que si no se cumplen las condiciones de las confirmaciones de los indicadores, no van a tener la confirmación de la señal, es decir, no vayan a entrar a operar en esos momentos, cambiar la estrategia continuamente. Digamos que esto también es un punto que quiero resaltar, sobre todo en ese momento, antes de hablar del indicador. ¿Y esto por qué se debe? Porque así como veo muchas caras conocidas, ya cuántos webinars llevan con nosotros, llevan muchísimos. Entonces significa que tienen muchísimas herramientas para empezar a implementar en sus sistemas de trading. Pero claro, son tantas herramientas que si ustedes se dejan o mantienen una constante actualización, no van a tener, digamos que una estrategia que sea sólida o que sea fundamentada bajo condiciones continuas, porque al final de cuentas, todas esas estrategias se tienen que ir probando poco a poco. A medida en que se vayan probando, ustedes van a tener pues más información y más peso para saber si una estrategia realmente funciona o no funciona. Entonces, punto importante, no tener un stop loss establecido, es decir, que al momento que ustedes estén operando no determinen efectivamente ese nivel de máxima pérdida, porque sin duda alguna, uno de los mayores temores que nos enfrentamos los traders es o llegar a pensar en un momento en el cual nosotros vamos a incurrir en una pérdida. Sé que es bastante duro, pero nosotros tenemos que permitirnos efectivamente tener esa primera pérdida para aprender diversificación prematura, es decir, no entender bien los activos para empezar a diversificar y exclusivamente o sobre todo el principal error va a ser el exceso del apalancamiento. Nosotros como traders no tenemos que abusar de la herramienta del apalancamiento porque sin duda alguna nos puede llegar a generar bastantes consecuencias. Y bueno, pues no siendo más, vamos a dar inicio ahora sí con el tema del día, que es el indicador del porcentaje de Williams o más que todo vamos a empezar a hablar de este indicador de momento. Igualmente, como sabemos que es de momentum, ya podemos entender que efectivamente lo que queremos ver es vitalidad. Entonces, cuando nosotros empecemos a utilizar este indicador, lo que queremos ver es cómo se está comportando esa tendencia en el activo. Es decir, esa tendencia está en un momento inicial, está en un momento crucial, está presentando señales de cambio de tendencia. La idea de estos indicadores es que nos brinden esa información. Es decir, ver cómo se están comportando los compradores con respecto a los vendedores y adicionalmente pues tener un mejor entendimiento de cómo se está dando ese enfrentamiento por unidad o con respecto a una comparación entre una unidad compradora con respecto a una unidad vendedora y sin duda alguna pues es tratar de entender cómo se está comportando el activo en los mercados teniendo en cuenta ese dominio entre los dos grandes participantes de estos. Claro, si hablamos un poco más del indicador que es bastante importante, el indicador del porcentaje de Williams fue creado por Larry Williams como un indicador técnico de impulso. Es decir, que aquí lo interesante o lo relevante de ese indicador era empezar a comprender si se estaban presentando inicios o de una nueva tendencia o poder determinar efectivamente si se llegase a presentar un cambio de tendencia. Es decir, que este indicador funciona más en mercados tendenciales. Si nosotros lo comparamos con respecto a otros indicadores de momentum, sobre todo con respecto al indicador del RSI, nosotros ya vamos a tener en clara una gran diferencia. La primera es que el Williams o el porcentaje de Williams funciona más para tendencias, mientras que el RSI funciona más, qué pena con ustedes, para lateralidades. Entonces, claro, ¿y eso por qué se debe? Porque desde el momento en que se creó el indicador, Larry Williams lo que tenía claro desde un inicio es que en los mercados, si nosotros lo llamamos con respecto a toda una jornada de mercado, solo va a existir un 30% de toda esa jornada que exista tendencia. Claro, para identificar esa tendencia tenemos los indicadores de tendencia, fuerza, incluso algunos de momentum o incluso de fuerza. Entonces, claro, la idea de Larry Williams era poder identificar ese 30% o 15%, porque siempre oscila entre un 15 y un 30%, el momento en el mercado que existe tendencia y tratar de sacar beneficio de esos pequeños momentos de mercado. Entonces, claro, por eso fue que creó este indicador para poder identificar y agarrar esas tendencias. Entonces aquí es donde nosotros vamos a poder empezar a comprender diferentes aspectos. Primero, como es un indicador tipo oscilador, se va a graficar
en la parte inferior del gráfico principal, es decir, que si aquí tenemos normalmente los movimientos de los precios, en la parte inferior vamos a tener el oscilador, como su nombre lo indica, va a estar moviéndose o oscilando entre los rangos de 0 a 100. Es decir, bueno, digamos aquí, aquí es 0, aquí es 100. ¿Por qué se debe esto? Porque como es un oscilador, lo importante, o como nosotros vamos a empezar a identificar y a entender este tipo de instrumento, va a ser en determinar en qué momento la línea del oscilador está ubicada en una zona determinada de estos indicadores para poder efectivamente tener una mejor interpretación. Si nosotros lo hablamos con respecto o de esta manera, vamos a poder entender que en el indicador van a haber tres zonas claves. La primera zona clave va a estar entre el rango de 0 a -20, que efectivamente esta zona se va a conocer como la zona de sobrecompra, es decir, cuando el activo esté sobrecomprado. Luego vamos a tener el nivel de -20 a -50, que va a ser la zona donde los compradores van a dominar el activo. Es decir, no van a existir momentos de sobrecompra, sino que en el caso contrario nos está diciendo es que los compradores dominan el activo sin ningún problema, hay un buen apetito por parte de estos indicadores, entonces eso es como el punto importante y relevante que vamos a empezar a tener en cuenta. Claro, es un aspecto muy fundamental que nosotros tengamos en cuenta esta zona de la compra. Luego vamos a tener el nivel entre menos 50 al menos 80, que va a ser la zona ya de los vendedores. Y luego vamos a tener el menos 80 al menos 100, el cual va a ser entendido como la zona de la sobreventa. Entonces, claro, se parece mucho a un RSI si nosotros lo miramos como de una manera como bastante superficial, o bueno, bastante por encima del indicador. Ya sabemos que efectivamente se mueve como entre las zonas del RSI, tiene los mismos espacios, pero claro, aquí la diferencia es que va a estar, primero que todo, determinada en unos periodos iniciales de 14, es decir, los 14 periodos, pero este indicador funciona en cualquier marco de tiempo y sobre todo en tendencias principales. Entonces, claro que ustedes se deben estar preguntando, ¿cuáles son entonces las zonas de tiempo o los periodos que vamos a tener en cuenta las zonas de tiempo? Van a ser los periodos del 14, del 21, 60, 125 y 200. Siempre vamos a tener en cuenta este marco de los 5 periodos, asegurando por supuesto que entre los 21 periodos, incluso para el muy buen corto plazo, 7 periodos, pues efectivamente vamos a tener el corto plazo. Luego vamos a tener efectivamente entre el 21 al 60 como el mediano plazo, y ya del mediano al largo plazo vamos a tener entre los 125 periodos, 200 periodos, e incluso hay muchos traders, o adicionalmente ustedes van a poder, cuando estén buscando este indicador, van a escuchar el famoso 225, que son los periodos que toman en un año en específico. Entonces, ya aquí vamos a tener en cuenta estos periodos y adicionalmente, pues ahorita en el MetaTrader vamos a ver cómo se da cada este cambio con respecto pues a estos movimientos, sobre todo mirando la libra esterlina. Entonces, claro, ya sabemos, 14 periodos es el estándar, pero funciona en el corto como en el largo plazo, teniendo en cuenta la modificación de los periodos. La línea importante del indicador va a ser siempre el nivel de 50. Ese va a ser como el punto más relevante de este indicador. ¿Por qué? Porque primero va a ser la línea señal, es decir, es la línea que les va a decir que es momento de comprar o es momento de vender. Y adicionalmente, pues que sin duda alguna es cuando es ese punto o ese nivel en el cual los compradores y los vendedores igualan sus fuerzas, igualan sus posiciones o efectivamente ese comportamiento de la vitalidad. Y al punto es cuando se puede llegar a determinar rupturas o momentos de acumulación y de distribución, es decir, estar pendientes de cuál va a ser la dirección de la tendencia en ese momento del mercado. Entonces, claro, eso también va a ser un punto importante y adicionalmente que puede servir o funciona bastante bien para poder identificar la tendencia principal en los mercados. ¿Y esto por qué se debe? Porque Larry Williams creó su indicador teniendo en cuenta la teoría de Dow. Es decir, nosotros sabemos que Dow en su tercera primicia vamos a poder ver que efectivamente identifica que siempre va a existir una tendencia principal y dentro de esa tendencia principal vamos a tener tendencias secundarias y luego vamos a tener tendencias menores. Claro, este indicador nos funciona de una muy buena manera
para identificar esa tendencia principal, es decir, tratar de mirar el largo plazo de las cotizaciones y adicionalmente pues tener en cuenta un mejor comportamiento con respecto a la identificación de las tendencias. Que eso también, por eso hay veces digo que muchos traders utilizan más o algunos utilizan este indicador efectivamente para identificar tendencias en el largo plazo, pero pues funciona en cualquiera de los dos casos. Entonces, un punto importante, entonces, ¿cuáles van a ser como esas características iniciales? Ya hablamos de los periodos, normalmente o nos ayuda a definir la tendencia principal en los mercados, desde 6 meses a un año. Adicionalmente, también nos puede ayudar a encontrar divergencias en las cotizaciones. De hecho, las divergencias que nos ofrece este indicador en lo personal tengo que admitir que son bastante buenas porque sin duda alguna nos está dando pues una información, una partida inicial bastante buena y bastante relevante. Digamos que en ese punto sí tengo que ser bastante sincero. Igualmente para las personas que no sepan mucho este tema de las divergencias, nosotros hablamos de una divergencia cuando las cotizaciones toman una dirección en la cual el indicador refleja un movimiento opuesto. Cuando nosotros encontramos esto, lo que vamos a poder entender de una mejor manera es que se están presentando divergencias en las cotizaciones. Claro, esto nos va a permitir encontrar efectivamente esas divergencias, dado que cuando las encontramos, normalmente los precios van a tomar la dirección que nos indique o que se presente en el indicador, dado que en ese momento es cuando existe arbitraje, cuando efectivamente los mercados se autorregulan y normalmente se toma la dirección que los mercados estaban estipulando o que se estaba determinando de una primera instancia, sobre todo de la información que nos estaba dando el indicador. Entonces también pronostica los posibles cambios de tendencia del precio en los activos financieros, un punto importante, condiciones alcistas o bajistas y adicionalmente pues identificar niveles de sobrecompra o de sobreventa. Es decir, ustedes en primera instancia se van a encontrar el indicador de esta manera. Claro, esto es como la manera más sencilla de verlo porque solo estamos viendo el indicador, no estamos viendo los precios, pero lo importante es que ustedes lo vean o lo asimilen como si fuera un RSI. Claro, ¿cuál va a ser la diferencia del RSI con respecto a este indicador? Que ya saben que el RSI funciona para tendencias, digo para lateralidades, mientras que el porcentaje de Williams funciona más para mercados tendenciales. Entonces, para recordarles, entre la zona de 0 a menos 20 tenemos los niveles de sobrecompra, es decir, cuando nosotros veamos que efectivamente la línea del RSI mantiene pendientes positivas con respecto a esos niveles de sobrecompra, a esta zona entre menos 20 y 0, lo que tenemos es niveles de sobrecompra. Cuando nosotros encontramos esos momentos de lateralidades por parte del indicador, lo que nos está presentando o lo que nos está indicando es que hay exceso de sobrecompra en el cual se puede llegar a presentar o incluso mayores impulsos, dado que los mercados están esperando un momento en que se presente una divergencia o un cambio o bueno, un impulso bajista, un cambio de tendencia, o que se está presentando un descanso de la misma tendencia. Entonces, claro, eso va a ser como uno de los puntos que vamos a empezar a utilizar el indicador. Cuando nosotros veamos que el indicador está entre 50 y 20, ya sabemos, dominio comprador, sobre todo cuando tengamos una pendiente alcista. Cuando tengamos efectivamente una línea con pendiente alcista, es dominio comprador. Cuando tengamos una tendencia con pendiente bajista, lo que estamos diciendo es que efectivamente los vendedores están empezando a dominar frente a los compradores. En el caso de sobreventa, menos 100 a menos 80, momento de sobreventa. Miramos el mismo comportamiento de las lateralidades si las llegamos a encontrar, pero punto importante que vamos a tener en cuenta cuando veamos que la línea tiene una pendiente positiva entre la zona de menos 80 a menos 50, dominio que los compradores están empezando a dominar. Cuando le damos en movimiento negativo o en una pendiente bajista, ya sabemos que efectivamente los vendedores están dominando, pero sin duda alguna, lo más importante del indicador va a ser el nivel de menos 50. Porque cuando nosotros vemos que la línea cruza de abajo hacia arriba, ya sabemos que es dominio comprador y justamente en este cruce, si lo utilizamos con otros indicadores, vamos a tener esa confirmación del cambio de tendencia, mientras que si cruza de abajo hacia arriba, lo que vamos a tener es el cambio de tendencia a la baja, en el otro caso, cambio de tendencia a la alza. Ok, eh, si lo veo en sobreventa, compro en ese instante. La teoría nos dice que sí, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué digo que cuando lo veas no, digamos, no compres? ¿Por qué? Porque realizar trading con un solo indicador puede ser de alto riesgo. Entonces, ¿qué es lo importante, Juan Felipe? Cuando tú veas el cruce de la línea de cero, lo que te está dando es efectivamente señales de posible cambio de tendencia.
claro, cuando nosotros encontramos niveles de sobrecompra o sobreventa, pues lo que nos está diciendo es que efectivamente el activo está sobrevalorado y si normalmente los participantes pues van a cambiar de su posición. En eso sí, esto digamos que estás completamente en lo correcto. Digamos que ese es efectivamente el comportamiento, porque es lo que ocurre. Normalmente, como estamos hablando de un indicador de tendencias, cuando encontramos niveles de sobrecompra, sobreventa, se pueden continuar presentando esos impulsos al alza. Y claro, esos impulsos al alza lo que te van a decir es que puede que al momento en que tú, en ese momento, entraste a comprar, digamos en un caso de sobreventa, los precios sigan bajando. ¿En qué momento puedes llegar a comprar? Cuando efectivamente veas que la pendiente está siendo dominada nuevamente por los compradores, es decir, que la línea vaya perdiendo o se vaya acercando al nivel de menos 80 y menos 50, o cuando se presente ese cruce entre la línea de 50, igualmente no te preocupes que ahorita lo vamos a ver, que pena contigo con respecto en un ejemplo, sobre todo para todos ustedes que están ingresando a este webinar, que vamos a mantener, tenemos una alta participación el día de hoy, pues muy buenas noches para todas las personas que acabaron de ingresar, pero bueno, digamos para que tengas en cuenta, ¿listo Juan Felipe? Digamos, ten mucho cuidado en eso, digamos en ese momento en que nosotros vamos a hablar de comprar y vender, ¿listo? Digamos, ahorita lo vamos a ver con respecto a unos ejemplos y adicionalmente lo importante que yo siempre he dicho con respecto a la parte matemática es que ustedes no se tienen que aprender 100% la fórmula. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, eh, digamos que, qué pena contigo, es que pena con ustedes, es que Juan Felipe me acaba de, ok, un factor, ok, sí, tienes que, digamos, eso no solamente digamos por parte de Juan Felipe, sino para todos los demás. Que ustedes hagan trading con un indicador es complicado, o sea, se considera riesgoso. ¿Por qué? Porque normalmente un indicador les puede dar tanto señales correctas, que obviamente espero que les pase a todos ustedes, pero así también nos puede llegar a dar falsas señales. Entonces, lo importante es que nosotros utilizando otros indicadores complementemos ese análisis para tomar mejores o para tomar nuevas posiciones. ¿Listo, Juan Felipe? Para que tengas en cuenta. Entonces, listo, estaba mencionándoles con respecto a la fórmula, no tienen que aprendérsela al 100%, no tienen que golpearse la cabeza para aprendérselas. Lo único que quiero que tengan en cuenta es las características que está tomando el indicador. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos teniendo en cuenta que nos está tomando el precio, los precios más altos con respecto a los cierres, pero obviamente está tomando el precio más alto frente al cierre y frente o al precio más alto con respecto al precio más bajo. Es decir, que en ningún momento ese indicador me está tomando los precios de la apertura. Entonces, claro, si su sistema de trading se determina con respecto a los precios de la apertura y los precios del cierre, significa que ustedes van a tener que modificar ese indicador. Entonces, claro, aquí el punto importante es que a medida que ustedes van aprendiendo cada vez más de cómo utilizar este indicador, ustedes pues van a tener una mayor experiencia posible. Entonces, claro, es como un punto que les quiero recordar a todos ustedes y adicionalmente ustedes también se deben estar preguntando, pero ¿por qué está en negativo? Porque normalmente el porcentaje de R de Williams se multiplica por menos 100 para corregir la inversión y sobre todo moverlo en valores decimales, es decir, que se pueda tener una interpretación como cualquier indicador tipo oscilador. Entonces, claro, yo sé que esto puede llegar a ser un poco complicado, pero como siempre lo he dicho, es más fácil si lo vemos a través de la plataforma. Entonces, en este caso, todos ustedes están viendo la plataforma de MetaTrader 4, en la cual, bueno, que nos brinda el broker Equity. Entonces, en estos momentos lo que vamos a hacer es que vamos a coger el euro dólar y vamos a colocar el activo del día, que va a ser la libra. Entonces, claro, no, tenemos una libra, la verdad, un poco indecisa, sin duda alguna, pues el fortalecimiento del día de hoy del dólar estadounidense, debido a sus buenos resultados, pues, y al discurso medio positivo de Powell, diría que un poco más positivo, pues sin duda alguna, pues generó que la libra perdiera un poco más de terreno, pero entonces, o bueno, que perdiera terreno el día de la jornada del martes, la jornada del miércoles, pues quién sabe, pues algunos dicen que va a cerrar al alza, porque la libra se va a fortalecer, pero pues bueno, hay que esperar cómo se va a comportar ese aspecto. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quitamos indicadores, en este caso vamos a quitar Alligator, que lo tengo acá, vamos a quitar ADX y lo que vamos a hacer es que vamos a insertar el indicador del porcentaje de Williams. Entonces ustedes lo van a poder encontrar en indicadores, en osciladores. Yo sé que Williams normalmente tiene digamos que su pestaña personal, pero no se preocupen que este es un indicador tipo oscilador. Y adicionalmente, pues Larry Williams, estamos hablando, digamos, de un aspecto diferente a Bill Williams, pero cuando nosotros ingresamos a Bill Williams, o bueno, a los indicadores oscilador que con ustedes, lo van a poder encontrar como Williams Percent Range o el porcentaje rango o el rango porcentaje de rango de Williams.
Y aquí es donde nosotros vamos a poder empezar a realizar nuestros análisis. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que recordar una de las funciones que tiene este indicador y es que nos dé información con respecto a cómo se va a comportar la tendencia principal, sobre todo entre los últimos 6 meses. Entonces, claro, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Primero, vamos a dejar siempre las características iniciales, el mínimo, el máximo, no hay ningún problema. Niveles, vamos a mirar que efectivamente tenga los niveles de -80, -20, -50 y adicionalmente una visualización en todos los periodos sin ningún problema. Pero en parámetros, lo que vamos a hacer es que inicialmente vamos a utilizar los parámetros del largo plazo. Es decir, vamos a utilizar los 225 periodos. ¿Por qué? Porque yo quiero identificar esa tendencia primo o la tendencia principal. Dejamos los 225 periodos, le damos a aceptar y ahí, como pueden ver, nos va a mostrar la información del indicador, que de hecho se parece bastante a un reflejo de los precios, pero si lo miramos desde una manera un poco más determinada, vamos a poder ver que efectivamente en estos momentos la libra mantiene un dominio por parte de los compradores. De hecho, lo mantiene desde que las cotizaciones presentaron ese cambio de tendencia desde el mes de abril. Como pueden ver que efectivamente la libra empezó a ganar terreno luego de esa debilidad por parte del dólar estadounidense, que sin duda algunas llegó a presentar estabilidad sobre el 1.24, 1.25, pero ¿qué es lo que podemos ver? Que efectivamente el dominio comprador se ve cada vez más evidente a medida que la línea del porcentaje R de Williams busca sobrepasar el nivel de 50. Pero de hecho aquí lo que podemos ver es que lo ha intentado sobrepasar 2 veces y de hecho no lo ha logrado. Es decir, que los vendedores siguen tratando de tomar nuevamente el dominio por parte de las cotizaciones, pero la libra en estos momentos pues no lo deja. Incluso si hacemos un análisis rápidamente técnico, vamos a poder identificar ciertos niveles de soportes y resistencias entre el mediano y el largo plazo, donde efectivamente el indicador también nos estaba brindando que no se está presentando un momento de divergencia por parte de las cotizaciones. De hecho, es un momento, hay una convergencia bastante buena entre las cotizaciones y de hecho no tenemos, digamos, factores por parte de divergencias de que se pueda presentar un cambio de tendencia. Entonces, claro, eso también es un nivel determinante. De hecho, también si miramos actualmente este nivel que acabo de trazar, es el nivel que anteriormente ha intentado sobrepasar. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que si la línea del indicador o el oscilador sobrepasa este nivel, muy probablemente vamos a tener un rompimiento nuevamente en el 1.26480 por parte de la libra con respecto al dólar y sobre todo que el no o el nivel más relevante en estos momentos para las cotizaciones es el 1.28. Entonces, claro, si se llega a sobrepasar ese 1.28-121, lo que vamos a tener es un dominio nuevamente por parte de los compradores y adicionalmente pues vamos a tener una tendencia alcista cada vez más marcada. Entonces, claro, esa es la manera en la cual nosotros vamos a utilizarlo para identificar el largo plazo por parte de las cotizaciones. Normalmente este es como el periodo más popular que yo les estaba mencionando de los 225 periodos, pero igualmente ustedes también, en este caso vamos a quitar Nube Ichimoku y vamos a dejar efectivamente el porcentaje R de Williams a los 200 periodos y como lo podemos ver en una temporalidad diaria igualmente nos sigue mostrando efectivamente esos dos niveles. De hecho aquí ya en 200 periodos nos está diciendo que claro, que el dominio de los compradores es mucho más evidente y de hecho si pasamos con respecto ya a un periodo de 60, es decir, el mediano plazo, y vemos las cotizaciones actuales nuevamente en una temporalidad diaria, podemos ver que efectivamente ya el dominio comprador es totalmente absoluto. Es decir, que en el corto plazo tenemos una fuerza compradora que igualmente se van a enfrentar a ese nivel de 1.28-121, pero que actualmente nos está diciendo, sé que en el largo plazo no se está presentando aún ese dominio debido a la fuerte tendencia bajista que presentaba anteriormente el par, debido al dominio del dólar, pero que actualmente se presentan unos fuertes niveles de recuperación. De hecho, aquí en el mediano plazo nos está diciendo es que efectivamente tenemos un dominio por parte de los vendedores, lo que nos está diciendo a largo plazo, que efectivamente hay momentos, hay incentivos que quieren robarse esa fortaleza, pero pues que actualmente las cotizaciones están esperando efectivamente nueva información. Por supuesto que el día de hoy era fuerza por parte del dólar debido a los buenos resultados, pero hay que esperar porque esta semana en calendario económico si mal no recuerdo, el viernes, tenemos una publicación bastante interesante con respecto a la libra esterlina, que muy posiblemente vamos a poder encontrar una solución a este debate que está presentando
actualmente la libra con respecto al dólar estadounidense. Entonces, aquí rápidamente estoy mirando, igualmente no me demoro. El 18 de junio, es decir, el jueves, tenemos efectivamente votos con respecto a el tipo de interés. Ok, ok, puede poner una acción tipo Amazon o Apple para ver cómo se observa. Ah, ok, sí, igualmente no, yo no vería ningún problema, solamente Juan Felipe te recomiendo que me dejes terminar aquí en el corto plazo y ya miramos las acciones ya pues que me estás pidiendo, ¿listo? Entonces, claro, listo, ya, entonces para recordarles a todos ustedes, el jueves tenemos publicación de tipos de interés por parte del Banco Central de Inglaterra. Entonces, claro, va a ser un momento crucial porque es donde se presenta esa votación que anteriormente pues no era una votación que tuviera como mucho significado, pero ahorita pues esperas que efectivamente sea una votación más a favor del cambio de tipo de interés, sobre todo pues por toda la atención que está sufriendo la libra esterlina debido al tema del COVID-19 o al nuevo coronavirus. Entonces, listo, ya vemos efectivamente una temporalidad en el largo plazo, una tendencia media. Ahora vamos a ver una tendencia menor en el cual lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a dejar los periodos no en 225, sino que vamos a dejar el predeterminado en 14 periodos. Y claro, aquí ya es cuando ustedes van a empezar a identificar esos movimientos agresivos de qué es lo que pasa si yo le doy más periodos, qué es lo que pasa si yo le doy menos periodos, porque al momento en que lo cambié, si vieron que la línea se volvió cada vez más agresiva. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando nosotros le damos más datos, la línea va a tener un comportamiento más armónico, más suave, más controlado, mientras que en este caso, pues efectivamente en el corto plazo, ya en una temporalidad diaria nos está diciendo efectivamente va a haber un momento en el dominio de los vendedores porque efectivamente la línea del oscilador del porcentaje de Williams está a punto de cruzar el nivel de 50. Entonces, claro, si llega a cruzar el nivel de 50, lo que podríamos llegar a mencionar es que efectivamente se va a presentar esta confirmación de este pequeño cambio de tendencia donde actualmente va a poder llegar a dominar una nueva tendencia bajista, es decir, poder encontrar el nivel sobre 1.22 por parte de la libra con respecto al dólar. Pero entonces ustedes deben estar preguntándose, ¿y si lo miramos en una temporalidad de 4 horas? Pues efectivamente ya tenemos incluso una formación de, bueno, una tendencia cada vez más bajista, más definida, miremoslo en la temporalidad de una hora, pero ya en una hora, como podemos ver, la línea ya presenta un cambio bastante agresivo. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado cuando hacemos los cambios de periodos. ¿Qué es lo que yo recomiendo? En una hora podemos dejar los 14 periodos, no hay ningún problema. Pero ya en 30 minutos y 5 minutos sí recomiendo que tengamos mucho cuidado porque, claro, los movimientos van a ser muy agresivos y adicionalmente pues puede que la información que nos estén brindando no vaya a ser como tan relevante o tan eficiente porque no le estamos dando el mismo número de datos del peso en el activo. Entonces hay que tener bastante cuidado con respecto a ese tipo de análisis, pero volviendo a una temporalidad diaria. Entonces nosotros cómo vamos a tener la confirmación de que efectivamente esta semana va a continuar siendo dominado por parte de los vendedores. Entonces aquí es cuando, sobre todo para responderle a Juan Felipe, vamos a empezar a utilizar la combinación de otros factores. Es decir, que nos vamos a ir a la parte de indicadores y normalmente como esto es un indicador de momentum, no lo vamos a complementar con otro indicador de momentum, sino que vamos a utilizar un indicador de tendencia que funciona como de fuerza, que va a ser el ADX. ¿Por qué me gusta el ADX? Porque desde el aspecto personal siempre ha funcionado para confirmar esos cruces entre la línea de 50. ¿Cómo vamos a confirmar esos cruces? A través del análisis de las líneas de fuerzas del ADX. Es decir, a través de la observación de estas dos líneas. ¿Por qué? Porque muy probablemente cuando se presente el cruce entre la línea de fuerza alcista y la línea de fuerza bajista, la línea principal del porcentaje de Williams va a cruzar a la baja. Es decir, que si nosotros vemos que la línea del porcentaje de Williams cruza el nivel de 50, la señal de la confirmación de que se va a presentar ese cambio de tendencia va a ser ver si la línea de fuerza alcista y la línea de fuerza bajista, la de X, cruzan entre ellas. De hecho, aquí lo podemos ver pues de hecho aquí anteriormente, con este anterior cruce. ¿Qué es lo que podemos ver? El cruce se presenta y adicionalmente si nosotros vigilamos la línea de la de X, cuando se presenta nuevamente esa confirmación del cruce hacia arriba, podemos ver que la línea de fuerza alcista y la línea de fuerza bajista presentan ese cruce entre ellas. Entonces, claro, aquí ya lo que nos está diciendo es que la fuerza compradora empezó a dominar el activo y es efectivamente cuando podemos ver que la línea del oscilador apunta hacia arriba
Es decir, que efectivamente es una fuerza compradora, una fuerza alcista, es decir, tenemos tendencia alcista. Es decir, que cuando nosotros vemos que se da la confirmación de esos dos puntos, tenemos la señal que nos está diciendo, pues en ese momento ya se presentó el cruce de 50 hacia el nivel de -20, entonces pues es un momento comprador, compra en esos momentos. Entonces ahí es donde yo te digo, Juan Felipe, ahí puedes entrar a comprar y efectivamente, ¿cuándo tendríamos que salir? Cuando ya sea que la línea cruce nuevamente el nivel de 50 o cuando las líneas de la X se crucen nuevamente entre ellas. Cuando se presente eso, ya sería un momento en el cual el mercado nos está diciendo es un momento de salida. Entonces, es una manera en la cual nosotros vamos a empezar a utilizar el indicador. La verdad me parece, el AX me parece que se combina muy bien con el porcentaje R de Williams. Entonces ya, digamos, pues también para responder un poco a lo que nos está diciendo Juan Felipe. De hecho, si funciona solamente en el mercado de FX, no, funciona en cualquier tipo de activo, la verdad. Hasta este punto no hice un activo que en el cual no funcione, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Normalmente este indicador siempre se fundamenta con respecto a la toma, más que todo, a la toma de datos históricos. Si nosotros nos ponemos a pensar y miramos efectivamente la cotización de Apple en una temporalidad diaria, pues simplemente vamos a tener, pues, efectivamente, bueno, sobre todo cuando lo miramos en una temporalidad de 4 horas, pues solo vamos a tener 2 velas al día. O si lo miramos en una temporalidad de 1 hora, vamos a tener 8 velas al día, debido a las características del activo con respecto a sus jornadas de cotización. Entonces, es como un punto que vamos a tener en cuenta. Pero que si funciona en el largo plazo, de hecho funciona bastante. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar los 200 periodos por nuevamente el preferido, los 225 periodos. Y al momento que los cogemos, ahí efectivamente vamos a poder ver de una mejor manera cómo se van a comportar las cotizaciones. De hecho, aquí tenemos una tendencia alcista completamente definida, donde el indicador, pues, sin duda alguna nos está dando, pues, esa información de que lo que nos está dominando ahorita Apple es una tendencia alcista. Si lo miramos con respecto a las cotizaciones, tenemos esa tendencia alcista sin ningún problema. Entonces, claro, en el largo plazo nos funciona sin ningún inconveniente. De hecho, como podemos ver, la línea del indicador se mantiene al alza. Entonces, claro, esto lo que nos está diciendo es que o se presenta un descanso en la tendencia, que de hecho fue la última vela que se marcó en las cotizaciones, es decir, que ya la tendencia alcista que ha dominado al activo desde el 27 de marzo, pues ya está efectivamente llegando a niveles de agotamiento, entonces quiere descansar la tendencia, tal vez está esperando nueva información por parte de los mercados. Ahorita en junio no tenemos publicación de estados financieros, pero durante el mes de junio vamos a tener las publicaciones de los estados del segundo trimestre del año. Entonces, claro, es un punto muy importante y muy relevante que vamos a tener en cuenta, que muy probablemente va a dar esa retroalimentación en el largo plazo por parte de las cotizaciones. Si lo miramos en el mediano plazo, igualmente mantenemos efectivamente ese dominio en las cotizaciones, mantenemos esa línea hacia el alza, hacia el nivel de cero, hacia el techo más alto, que de hecho anteriormente ya se ha ubicado varias veces cercana a este nivel. Entonces, claro, muy probablemente aún le quede terreno para crecer, tal vez esta semana vaya a crecer un poco más las cotizaciones, pero claro, estamos en este punto medio donde se espera efectivamente la nueva información que confirme a las cotizaciones del activo. Ahora lo vamos a ver en los 14 periodos, incluyendo el ADX, entonces vamos a mirar cómo se está comportando Apple. Igual aquí sí ya, efectivamente, de hecho tenemos mayor terreno, aunque nos está diciendo no, el indicador puede crecer más, entonces significa que puede llegar a continuar esa creciente que está presentando el indicador. Igualmente si lo miramos en el largo plazo, anteriormente esas lateralidades ya se habían marcado en el activo, entonces no se nos puede hacer extraño que efectivamente se continúen presentando esas lateralidades donde al momento en que se presentaban lo que teníamos era efectivamente crecimientos por parte del indicador. Entonces, bueno, por parte de las cotizaciones podemos llegar a esperar efectivamente esos mismos fortalecimientos, pero claro, aquí lo importante es ver que si las cotizaciones por parte de Apple empiezan a perder fuerza, vamos a mirar sobre todo en la línea del oscilador, porque claro, que ya entre con pendiente negativa al nivel de -20 y -50, ya nos está dando pues efectivamente que ya esa pendiente alcista está llegando en sus últimos momentos de fuerza y ahí es donde nosotros vamos a tener cuidado. Igualmente el indicador de la X en este caso no nos está diciendo un cambio de tendencia. Entonces, claro, aquí lo que podemos tener es terreno comprador por parte de Apple, por parte de Amazon tenemos el mismo comportamiento. De hecho, nos está diciendo es que los compradores están dominando aún, que incluso nos están presentando niveles de sobrecompra. Entonces, claro, lo que nos queda
es crecimiento aquí en adelante. Entonces, bueno, es un punto, la verdad, bastante importante y bastante relevante en este aspecto. Entonces, claro, lo que queda es crecimiento por parte de los dos indicadores. Igualmente aquí estamos viendo una temporalidad de 14 periodos. Lo vamos a ver efectivamente en el largo plazo. Tenemos el mismo comportamiento de Apple. De hecho, tenemos una tendencia alcista incluso más clara y no tenemos movimientos de divergencia por parte del indicador con respecto a las cotizaciones. Entonces, espero, Juan Felipe, que te haya funcionado efectivamente este tipo de análisis. Igualmente ya habíamos visto las fórmulas. Bueno, por parte de los usos ya los habíamos efectivamente hablado, mencionado, pronosticar los posibles cambios de tendencia, lo que estábamos viendo anteriormente, sobre todo por parte de Apple y por parte de la libra, con respecto al dólar estadounidense, identificar las condiciones bajistas o alcistas, es decir, efectivamente poder determinar cuando se presenten esos cruces con respecto a la línea principal, que va a ser un punto, la verdad, bastante importante, identificar niveles o condiciones de sobrecompra o sobreventa. Eso también va a ser un aspecto muy relevante. Bueno, funciona sobre cualquier marco de tiempo y sobre casi cualquier instrumento. Punto importante. Es un buen indicador para poder entender cómo se están comportando las tendencias, sobre todo la tendencia principal, sobre todo tendencias de 6 meses en adelante. Igualmente en el corto plazo, como lo vieron, funcionaron y sobre todo que ayuda a detectar las posibles divergencias o los posibles cambios en la dirección por parte de las cotizaciones. En este caso, pues no vimos ninguna divergencia, pero no se preocupen que más adelante con los otros indicadores vamos a ir recordando efectivamente este indicador del porcentaje de Williams. Entonces, ¿cuáles son los puntos a tener en cuenta para ya, pues, finalizar este webinar que ya me está quedando poco tiempo? Primero, funciona en cualquier marco de tiempo, es un buen indicador para los mercados de tendencia. Sobre todo, este es el punto importante. Si nosotros llegamos a encontrar una lateralidad, digamos en el caso en el corto plazo, sobre todo por parte de la libra, que era como un punto que tal vez, como podemos ver, es una lateralidad que domina las cotizaciones, no significa que nosotros no vamos a poder utilizar porcentaje de Williams. Claro que lo podemos utilizar, pero lo que yo siempre les voy a recomendar es que utilicemos en mercados laterales el RSI. ¿Por qué? Porque el RSI fue creado para lateralidades, que de hecho si lo vemos con reflejo al RSI funciona de una manera, la verdad, bastante similar e incluso pues nos puede llegar a brindar incluso la misma información en casos, digamos, en este caso, en el momento que estamos viendo efectivamente las lateralidades, pero ya en tendencias utilicemos el porcentaje R de Williams. Como la recomendación que les quiero dejar el día de hoy, nos puede ayudar a definir la tendencia principal en el activo, también nos puede ayudar a detectar efectivamente los posibles cambios en la dirección del precio con respecto a si lo utilizamos o si lo unimos con otras señales alternativas. En este caso vimos con la ADX. Punto importante de la ADX, el cruce de las fuerzas del indicador con respecto al nivel de 50 del indicador del porcentaje de Williams. Yo sé que es indicador más indicador, pero pues estos dos indicadores ya les puede dar efectivamente una señal de esos posibles cambios de tendencia por parte de los indicadores y, bueno, por parte de los precios. Y adicionalmente es altamente peligroso realizar trading solamente con las señales otorgadas por el indicador, entonces por eso siempre tenemos que complementarlas. Entonces utilicemos soportes, resistencias, canales, indicadores, si vamos a utilizar análisis fundamentales, utilicémoslos. Mejor dicho, utilicemos todas las herramientas necesarias para saber y adicionalmente para comprobar la información que nos está brindando el indicador. Entonces ya con esto llegamos al final de este webinar, sin antes puedes mencionarles digamos que esta cita, el análisis técnico nos va a decir cuándo tenemos que entrar, pero salir, sin duda alguna, va a ser una de las decisiones más difíciles que nosotros los seres nos podamos llegar a encontrar, porque es cuando nosotros queremos salir con utilidades. Si vamos a salir, efectivamente, podemos salir con más o menos. Yo sé que es una decisión bastante difícil, pero sin duda alguna, para evitar este aspecto, lo que les recomiendo a todos ustedes es que no olvidemos que podemos utilizar herramientas como el Take Profit o, en el caso de pérdidas, podemos utilizar la herramienta del Stop Loss para obtener los mejores resultados posibles. Entonces, por favor, no olviden estos dos instrumentos que nos van a funcionar bastante y ya pues llegamos al final efectivamente de nuestra presentación. Entonces, pues les dejo mi información, mi correo es r.ramirez@dfx.com y adicionalmente les dejo nuestra información de contacto. Nos pueden escribir en Twitter, Instagram, Facebook o WhatsApp
Igualmente nosotros estamos monitoreando la red y pues, estamos publicando pues efectivamente cada día nuevo contenido, nueva información para que ustedes se estén actualizando con respecto a los mercados financieros. Igualmente para los asistentes que llegaron casi a la mitad de este webinar, incluso ahorita al final, los invito a que ingresen a la página de www.eldfx.com, donde van a poder encontrar mucha información sobre nosotros y adicionalmente pues van a poder encontrar información sobre nuestros cursos, sobre nuestros programas para formación de traders, van a poder encontrar todos los webinars programados y sin duda alguna pues van a poder tener toda nuestra información de antemano. Entonces, no siendo más, me despido de todos ustedes recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, trader y actualmente analista del Distrito Financiero. Y no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche. Nos vemos en el webinar que vamos a realizar el día de mañana. Los invito a todos ustedes a que se inscriban. Y pues no siendo más, feliz noche para todos ustedes y felices trades para todos. Hasta luego y feliz día.